Hola, ¿qué tal? Yo soy Gerardo Ferreira y primero que nada bienvenidos a este podcast de filosofía contemporánea en acción. El día de hoy quiero hablar acerca de un tema muy importante para comprender y ofrecer un panorama general y con un carácter meramente introductorio a la primera filosofía y el primer gran paradigma filosófico plenamente del siglo XXI, que es el realismo ontológico y especulativo. Durante siglos, la modernidad, mientras destinaba sus mejores reflexiones para extraernos del pensamiento metafísico e ideológico que durante siglos había dominado en la Edad Media y habiendo problematizado mal la modernidad en sus reflexiones sobre la existencia y lo real, en una etapa aún temprana y quizá todavía de transición hacia la modernidad, Leibniz dedicó sus mejores esfuerzos a buscar articulada en la existencia una estructura racional que donaría su fundamento a todo cuanto en ella existe. Entonces pensó que todo en la existencia tenía naturalmente una razón de ser o un fundamento racional, porque bajo la obsesión de una época que ansiaba encontrar una razón lógica e incuestionable detrás de todo, el mundo le parecía recubierto por todo tipo de fundamentos lógicos, que determinarían todo tipo de cosas, estructuras y jerarquías. En razón de eso, Leibniz defendía que todo en la existencia tiene una explicación lógica, y aunque no siempre podamos conocerla, para él todo tiene una causa necesaria. Pero si lo pensamos con detenimiento, eso nos llevaría a colocar más allá de todo ente y toda circunstancia una razón necesaria de su existencia, una razón que si aceptamos, nos haría aceptar eventualmente también la necesidad de la injusticia, del mal y de las anomalías congénitas, formando parte de un plan mayor, que según esa lógica aún no podemos comprender y quizá nunca comprenderemos. Entonces, no nos quedaría mayor remedio que naturalizar cualquier cosa en lo que encontrábamos su causa necesaria. Pero aún así, recordemos que Leibniz defendía que vivimos en el mejor de los mundos posibles, en un mundo que quizá Dios habría creado y elegido para nosotros, en un mundo que finalmente ponía la verdad de nuestra existencia en una estructura necesaria fuera de nosotros, donde nuestra vida era entendida como un correlato de una razón mayor, que Leibniz denominó como principio de razón suficiente. Y ya en una etapa más desarrollada de la modernidad, Kant prefirió dejar de proyectar sobre el mundo una estructura racional que más bien le parecía pertenecer a nuestra conciencia. Porque según sus razonamientos, nuestra conciencia es el lugar donde se constituye para nosotros el mundo tal como lo conocemos. Esto quiere decir que para él, lo único que podemos conocer es nuestra experiencia del mundo, pero no el mundo en sí, en su verdad ontológica, independiente de cualquier interpretación posible. Pues bajo su visión, el mundo tal como lo vivimos es lo que se nos da siempre como un correlato de nuestra propia comprensión, pero nunca en su propia verdad independiente de cómo la podamos pensar. Y aunque Kant no descarta la posibilidad de que podamos llegar a conocer una realidad objetiva, sí descarta la posibilidad de que podamos conocerla más allá de los límites de nuestra experiencia empírica, y con eso también descartó la ontología como vía para pensar lo real, sin que nos hiciera caer en un pensamiento dogmático, porque proclamó que no era posible pensar la cosa en sí, más allá de lo que son las cosas para nosotros. Fue entonces que tanto la modernidad como posteriormente la posmodernidad quisieron colmar con respuestas epistemológicas preguntas que más bien habían sido siempre del orden ontológico. De modo que toda respuesta y toda verdad posible sobre la existencia, bajo la reflexión kantiana, fue asumida como una construcción social hecha por nosotros, y después en la posmodernidad, toda verdad se asumió como una construcción hecha hasta por cada sujeto, apropiándose de ella a través de los instrumentos científicos, el lenguaje, las artes, la fenomenología, la hermenéutica y todos los demás instrumentos que fueron heredados
o posibilitados por la modernidad. Y montados sobre esa idea de que no podemos pensar el mundo o nuestra conciencia separadamente, se funda lo que Contan Yasú denomina y denuncia bajo el nombre de correlacionismo, para referirse a cualquier postura que intente negar nuestra capacidad para conocer y saber lo que es la realidad, lo que es real más allá de lo que podamos pensar que es real, y saber también qué es la existencia en sí misma, ya sea la de nuestra conciencia, la del mundo o la de cualquier otra cosa. De tal manera que el correlacionismo es cualquier pretensión que nos diga que no podemos saber lo que es el mundo separadamente de nuestra conciencia de él, o al revés, que es nuestra conciencia separadamente de un mundo que aparentemente la constituiría. De tal manera que quienes defienden una postura correlacionista son quienes continúan confrontados discutiendo si es nuestra conciencia la que constituye al mundo o si por el contrario es el mundo el que constituye nuestra conciencia. Es que en la historia de la filosofía abundan las teorías que, si acaso no lo dicen explícitamente, al menos sí sugieren la existencia de un fundamento articulado en lo real, ya sea que ese fundamento no sea otra cosa que nuestra interpretación o una estructura racional anudada al mundo, un dios, la economía, la historia, la materia bruta o un sinfín de cosas más que externamente determinarían la existencia, ya sea la nuestra o la de cualquier otra cosa en el mundo o fuera de él. Entonces, atrapados y engolosinados con el correlacionismo, muchos creyeron insuperables las discusiones que se cuestionan aún hoy en día si nosotros constituimos el mundo con nuestro pensamiento, o si nuestro pensamiento es constituido por el mundo. Y es contra cualquier pretensión que sostenga una cosa o la otra que algunas filosofías plenamente del siglo XXI han restituido el valor de la reflexión especulativa para pensar nuestra conciencia y el mundo en su esencia y separadamente cada uno de ellos. Pero si hablo de que se le restituye, es porque durante siglos se le arrinconó ante el pensamiento empírico, porque se creía que lo que la especulación podía producir no era más que mera ideología y un pensamiento dudoso y hasta fantasioso por no contar con un respaldo empírico. Y por empírico me refiero a aquel pensamiento incapaz de captar y pensar algo más allá de las cosas verificables por nuestra experiencia sensible, ya que su saber se basa en lo que es capaz de atestiguar por los sentidos. Y como la dimensión o la capacidad infinita que tiene la existencia para replantearse rebasa cualquier experiencia finita, entonces se creyó que era imposible hablar de ella, porque antes ya se había descartado la capacidad infinita del pensamiento especulativo como vía legítima para decirnos qué es lo real más allá de nuestra visión subjetiva. Y se descartó, aún sabiendo que la capacidad del pensamiento especulativo es tal que puede rebasar infinitamente los límites de nuestra experiencia. Pese a eso, junto con el pensamiento especulativo como vía de acceso a lo real en sí, se descartó nuestra capacidad para enunciar verdades ontológicas en favor de las verdades epistemológicas que en todo caso dependen de la experiencia subjetiva del individuo. Mientras que por otra parte, las verdades ontológicas son aquellas que rebasan el campo de nuestra experiencia y por lo tanto también son universalmente válidas e independientes de cualquier experiencia posible. No obstante, la modernidad y la posmodernidad, en su afán por cimentar una racionalidad basada en evidencia verificable empíricamente, consideró la ontología como un pseudopensamiento al servicio de la fe y de las ideologías, ya que bajo las determinaciones y los intereses de la metafísica de la Edad Media, la ontología había sido utilizada con la finalidad de instaurar en nosotros la fe cristiana, porque bajo las pretensiones de la Edad Media, la verdad que se quiso fundamentar más allá de la experiencia humana fue la existencia de Dios, y sobre la idea de Dios se instauró el pensamiento dogmático e ideológico al que la modernidad rechazó y se propuso superar.
solo que junto con los dogmas cristianos, la modernidad también rechazó la ontología como vía para pensar lo real de la mano con el pensamiento especulativo, el cual es nuestra capacidad infinita para hipotetizar y plantear argumentos racionales, lógicos y ontológicos alejados de todo dogma. Pero al emprender su proyecto empírico, la modernidad, al hacernos creer que la realidad era lo que dependía en última instancia de nuestro pensamiento, le abrió también la puerta a la instauración de nuevos dogmas basados en nuestra interpretación de las cosas y basados también en la ideología cientificista que nos dejó como herencia. Y por cientificista no debemos entender una descalificación hacia las ciencias ni al conocimiento científico ante el pensamiento filosófico, pero sí a la pretensión de querer darle una explicación científica a las preguntas de orden especulativo y a cualquier cosa que tenga un lugar en la existencia. Y por su parte, la posmodernidad, al colocar toda verdad sobre el individuo, multiplicó no solo las verdades, sino también los dogmas por todos lados. Es que al hacer sentir dueña de la verdad a nuestra racionalidad empírica y subjetiva, también le hicieron sentir ama y dueña del mundo y de la vida. Porque bajo las determinaciones de la modernidad y la posmodernidad, la existencia es aquello que se constituye en nuestra perspectiva, en nuestro punto de vista y bajo nuestros instrumentos científicos, hermenéuticos y empíricos en general. Y precisamente a eso es a lo que Levi Bryan en su libro Democracia de los Objetos nombra utilizando un término acuñado por Roy Bhaskar bajo el nombre de falacia epistémica, una falacia que consiste en asumir que solo existe lo que podemos convertir en un correlato nuestro, solo aquello que es un objeto constituido por nuestra comprensión y que fuera de eso no existe ninguna otra verdad a fin de cuentas. Esa falacia epistémica que la modernidad y la posmodernidad no lograron superar y más bien alentaron tratando de colmar con respuestas epistemológicas preguntas más bien de orden ontológico, aún ha venido propiciando sobre todo en el ámbito político un campo fértil para el desarrollo del pensamiento ideológico, que se cree dueño y amo de la realidad, la verdad y la vida misma hasta el colmo de la inmoralidad. Por esa razón, una filosofía que pretenda desarraigar las ideologías desde su raíz que brota de un pensamiento fundamentalista, que se cree dueño de la verdad y del que no habíamos sabido cómo salir de él, debería ser una filosofía capaz de pensar la realidad en sí misma, más allá de las determinaciones subjetivas, o dicho de otra manera, debería ser una filosofía capaz de pensar la realidad apartada de cualquier fundamento necesario que pretenda determinar su existencia externamente. Pero llegando a esta parte, también es importante decir que una vez instaurada la falacia epistémica en nuestro pensamiento, a quienes hacían ontología se les llegó a considerar como meros ideólogos. Pero a pesar de eso, no faltaron quienes se atrevieron a contracorriente a hacer ontología en un mundo subyugado por la epistemología, la filosofía del lenguaje, la fenomenología y toda idea que asumiera que la realidad era una construcción subjetiva. Y uno de los filósofos que se atrevió a eso, entre otros tantos, fue Gilles Deleuze, que me parece que hoy en día sigue muy vigente en las discusiones ontológicas del siglo XXI. Y aunque en esta ocasión no diré mucho sobre él, que además es un filósofo que admiro, sí es importante decir al menos que el pensamiento especulativo en él, guiado por un interés ontológico, mostró que podía llegar a ser capaz de extraernos del correlacionismo instaurado en la modernidad y la posmodernidad, que hasta hace un par de décadas todavía parecía insuperable. Y es a partir de la especulación que se pudo avanzar hacia un nuevo realismo ontológico y una nueva racionalidad ontológica y especulativa que al día de hoy se alza como el primer gran acontecimiento filosófico del siglo XXI, a partir de diferentes filósofos, entre los cuales en esta ocasión solo mencionaré a Cotán Meillassoux y a Marcus Gabriel,
por la manera en que han liderado las discusiones de este realismo ontológico. Pero ha sido tras muchos esfuerzos que un retorno a la ontología ha hecho inminente el surgimiento de diferentes realismos contemporáneos que se han plantado contra la falacia epistémica, a partir de una filosofía que ha recuperado para las discusiones la dimensión especulativa e infinita de nuestro pensamiento, es decir, nuestra capacidad racional para pronunciar verdades ontológicas. Y la filosofía que ha hecho esta recuperación en un primer momento fue el llamado realismo especulativo, que aunque no es un movimiento filosófico homogéneo, en él se ha enmarcado la propuesta del filósofo francés Contant Meillassoux, de quien ya he dicho que denomina como correlacionismo a cualquier pensamiento que quiera descalificar toda pretensión de pensar independientemente a cada una de ellas, las esferas de la objetividad y la subjetividad, al mundo y nuestra conciencia, la existencia y el lenguaje, solo por poner algunos ejemplos. Contant Meillassoux ha sido una de las figuras centrales en el realismo especulativo que no se contenta con un diagnóstico nihilista que niega la capacidad racional del pensamiento para pronunciar verdades absolutas, sino por el contrario, Meillassoux, al recuperar el carácter especulativo, es decir, racional y lógico del pensamiento, plantea que no es que el pensamiento esté incapacitado para conocer la realidad, como sentenciaba Kant, sino que, y a diferencia también de Leibniz, Meillassoux nos dice que la realidad no tiene ningún fundamento último ni ley que gobierne sobre ella, lo cual significa que no hay ningún principio de razón suficiente en la realidad que determine la existencia, porque la realidad es un devenir absoluto que se abre más bien a las potencias sin límite de una contingencia radical. Lo absoluto es un hipercaos, es la no necesidad de todo lo que existe, la sinrazón de la existencia. O dicho de otra manera, la existencia es un hecho contingente que puede darse o no. La contingencia es absoluta, pero la contingencia misma no es contingente. Y en eso consiste lo que Meillassoux denomina principio de factualidad, esto es, la no facticidad de la facticidad, la no contingencia de la contingencia, pues de lo contrario caería en una contradicción lógica que impediría plantear la necesidad de la contingencia desde el carácter especulativo del pensamiento. Las consecuencias, los antecedentes y las implicaciones de una filosofía como esta son muchas como para agotarlas en estos breves minutos. Pero antes de concluir, también me parece importante hablar de otra propuesta filosófica capaz de enunciar juicios de verdad sobre la existencia de la realidad en sí misma, más allá de toda visión antropocéntrica, que es la que el filósofo alemán Marcus Gabriel esboza bajo el nombre de Nuevo Realismo, junto con el filósofo italiano Maurizio Ferraris, para referirse al primer gran acontecimiento filosófico del siglo XXI, inaugurado en un primer momento por el realismo especulativo y continuado por el Nuevo Realismo en un segundo momento. Ambos realismos, a pesar de tener ciertas diferencias importantes, podrían tener también más similitudes de las que podrían saltar a primera vista. Pero la más importante de ellas es que ambas tienen por enemigo común al correlacionismo, que es lo que Marcus Gabriel denomina más bien bajo el nombre de filosofías del acceso para referirse a la falacia epistémica que otorga prioridad a la epistemología sobre la ontología. Hablar a fondo de las posturas de Meillassoux o de Marcus Gabriel sería muy ambicioso para este episodio que solo pretende un carácter meramente divulgativo. No obstante, la ontología desarrollada por Marcus Gabriel, basada en lo que él denomina como campos de sentido, es de una agudeza asombrosa, y su exposición de una sencillez modesta, por su manera de exponer la imposibilidad de que exista una entidad o una totalidad totalizante o absoluta. Pues si ese todo existiera, necesariamente tendría que existir a su vez en algo más grande que lo contenga a él mismo, esto es, en otro campo de sentido. Para él, existir es existir en un campo de sentido,
en lo que no es ni puede ser absoluto ni acabado. Existir es ser indeterminación. Y en lo mismo coinciden el realismo especulativo y el nuevo realismo, aunque a través de distintas vías. A pesar de que Marcus Gabriel ha lanzado algunas críticas también hacia el realismo especulativo tal como lo desarrolla con Tanmeyasu, los dos coinciden en que no existe un fundamento absoluto, ni necesario que determine absoluta, ni necesariamente las posibilidades de nuestra existencia, y por consiguiente de nuestra libertad. Y esto es muy importante que lo recordemos, porque más adelante hablaré acerca de cómo se liga todo esto con nuestra dignidad, que es lo que nos hace sujetos de valor. Y bueno, hasta aquí el episodio del día de hoy. Antes de despedirme, les agradezco a quienes llegaron hasta esta parte del video, y si les gustó este episodio, les invito a que me regalen un me gusta, se suscriban al canal y compartan el link de este video en sus redes sociales o grupos de WhatsApp. Como ya saben, eso me ayudaría bastante para mejorar en los próximos videos y continuar desarrollando más contenido como este. Y bueno, nos saludamos en la próxima. Muchas gracias.